Let's go. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis mirando el podcast. Bienvenidos a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos en un sitio raro, porque estamos aquí como en un trastero, ¿no? Mira, estamos en los estudios de Radio Mataró, Hemos ido al pasado. pero hoy tenemos material old school. Mira, el 94 justo es cuando el año que nací yo. Aquí Hemos viajado al tenemos... pasado y ahora pues os podemos decir dónde tenéis que invertir. Hombre, estamos, claro, estamos en un sitio que realmente, hostia, No, hay es como un cintas. museo esto. Sí, hay cintas de años de los Picapiedra, tío, realmente, o sea, es Sí, sí, sí. sorprendente. Estamos digamos, en el archivo de Radio Mataró. Y bueno, pues resulta que alguien estará haciendo inventario, estará mirando la hemeroteca, ¿no? Eso que tanto odian nuestros políticos, pues estamos aquí mirando la hemeroteca. Nos hemos encontrado con todo esto aquí, nosotros no hemos tocado nada. Sí, está tal cual, Y vemos tampoco. aquí cintas del 94, del También te digo, 92, no sé, etcétera. tampoco sabría o sea, no sé si sabría ponerlo en marcha, porque es tecnología muy antigua, tío. Tendrías que comprar primero de todo un VHS Aquí no está, ¿no? y a ver si funciona. Sí, Sí, ahí está hay por uno. ahí. Sí, Buah, ahí es hay que uno. aquí podrían hacer un tour y todo. Sí, 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 Pero sí. hoy no hemos venido a hablar de esto. Hoy no hemos venido a hablar del pasado, hemos venido a hablar del presente Y del futuro. y del futuro, que es Correcto. muy importante. Hostia, cómo hilamos, Hombre, madre mía. aquí ya se nota la experiencia de tantos programas. Y nada, hoy hacemos un poco el índice del programa de hoy para que los espectadores sepan de qué hablaremos hoy. Guillem, bueno, si quieres empiezo yo por mi parte, vamos por Sí, que orden tú te la sabrás cronológico. mejor que yo. Hoy no hablaremos directamente de inversión, creo que es importante muchas veces tener bien clara la base de cuáles son los elementos que influyen en si las bolsas van a subir o van a bajar. Entonces hoy hablaremos sobre todo sobre macroeconomía. Hoy haremos una pequeña clase de macroeconomía para que todo eso que escuchamos en la televisión y que nos suena chino muchas veces quede claro y entendamos pues, factores como la inflación, qué está pasando con los combustibles, la electricidad, la comida, etcétera. Entender Cosas todo que también, esto. cosas que también no explican en la tele ni en el colegio. O sea, que aquí Totalmente. había un comentario de alguien que dijo, aprendí más con vosotros que con una clase de la universidad. Y digo, pues razón no te falta, tío, porque Sí, sí, me pasa sí. igual a mí, imagínate. Al final intentamos explicar todo aquello que pasa en la vida real y que no nos cuentan ni en la televisión ni en el colegio por un tema de desconocimiento muchas veces, porque solo los frikis como nosotros acabamos escarbando y sabiendo todo eso, ¿no? Entonces Exacto. hablaremos sobre situación económica, inflación y bueno, pues electricidad, combustible y sobre un concepto que este fin de semana estaba en Andorra con unos amigos y que, bueno, salió a la conversación este tema y es el IPC personal. Me parece un concepto muy interesante y creo que, bueno, pues que lo debéis conocer y al menos entender cómo nos puede beneficiar el hecho de calcular nuestro propio IPC. Que Cuidado. daremos cuatro tips. ideas. Guillem, ¿tú qué harás hoy? Luego hablaremos del tema de KuCoin, que ha habido bastante food, sobre todo en Twitter, acerca de la posible insolvencia, del riesgo de que paralicen los fondos, como ya ha pasado en otras plataformas como Celsius y Voyager, que ha sido la última que se ha sumado por un tema de pues, problemas de Three Arrow Capital, que ahora ya se han declarado en bancarrota en el estado de Nueva York, creo que en otro país, y luego también están en proceso de liquidación en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces, veremos cómo tenemos que mover nuestro capital, es decir, el flujo ideal de capital, cómo tiene que ser para que sea lo más óptimo a nivel de seguridad y beneficio. Y finalmente algunos tips de seguridad para evitar, ya no, bueno sí, para evitar hackeos, ¿vale? Para evitar que nos roben los fondos, porque es algo que también muy común últimamente, estamos viendo mucho congelamiento de fondos y segundo, muchos hackeos a través de distintos sitios. Entonces es importante que sepamos algunos tips que mucha gente omite o pues los pasa por alto para evitar que nos roben los fondos, porque a mí hasta el día de hoy no me han robado nada. Entonces, bueno, es porque sigo pues una rutina como la del gimnasio, así que hoy es de lo que hablaremos. Perfecto, pues si te parece bien, empezamos hablando de la situación económica. Creo que es importante que todo el mundo tenga muy claro en qué situación estamos ahora mismo. ¿Funciona bien la cámara? Sí, es que aparte, Perfecto. bueno, por la luz va haciendo, da igual, un Bueno, poco sí, parpadeo, sí, el fosforito, sí, sí, da el igual. fluorescente. Fosforito Sí, es lo de fosforito es la de subrayar. subrayar. Exacto. Pues bueno, hablamos sobre la situación económica en España, también a nivel global.
quiero que quede lo más claro posible, intentaré no meterme en tecnicismos, aunque seguro que me meto en tecnicismos, así que bueno, intentaremos Si no lo explicarlo traducimos, lo mejor posible. lo A ver, traducimos al cristiano. primero de todo, estamos hablando sobre España. España, si lo comparáramos, si hiciéramos un símil con una persona, con el estado de salud de una persona, haciendo pues la comparativa con la salud económica del país, sería una persona que va al médico y cuando el doctor tiene que explicarle pues cómo ha ido la analítica, digamos que no tiene muy buenas noticias para darle al paciente, sino más bien lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que a día de hoy están afectando a España y que estamos en una situación donde estamos con una salud muy delicada y cualquier viento que sople y que nos, Sí, se nos va a llevar por delante. pues se nos puede llevar por delante, ¿no? Al final, si hacemos la radiografía sobre cómo está la salud económica de España, tenemos un país con el 120% del PIB de deuda, ¿vale? De deuda sobre el PIB. Esto significa, ojo, para que mucha gente a veces dice, Sí. vale, ¿y esto qué es? Significa que el país tendría que estar un año produciendo lo que produce a día de hoy y que todo lo que generase tendría que pagarlo, incluso el año siguiente tendría que estar varios meses. Un año es un año y un trimestre de todo el mundo, todas las empresas generando y el 100% destinándose a pagar la deuda del Estado. Tendríamos que estar todo el mundo en España un año Y un trimestre aproximadamente para saldar la deuda. Cosa que, evidentemente, como podéis suponer, es imposible. ¿Cuál es el problema? Que a nivel estructural, España tiene muchos problemas de déficit. Es decir, ¿qué quiere decir déficit? Que gasta más, el Estado gasta más de lo que ingresa. Imaginaos vosotros en vuestra familia, si cada mes entran 2.000 euros y os gastáis 2.500 euros cada mes, pues vuestra economía se tendería pues, a entrar en bancarrota. Llegará un momento que el banco os va a decir, me debes ya mucho dinero acumulado, no lo puedes pagar, ya te he refinanciado 30 veces y ahora lo que haremos es, pues mira, tenéis este piso pagado, pues nos quedaremos con ese piso que teníais pues de contraparte, porque al final tenemos deuda con ese banco, ¿no? Correcto. Entonces, a nivel económico, a nivel financiero, más bien dicho, las familias lo están haciendo mejor que el Estado, es decir, las familias son más conscientes de que tienen que ahorrar. De hecho, yo ahora, no sé si en tu caso si también te pasa, pero hablando con personas de mi alrededor, me doy cuenta de que, hostia, la gente está frenando su consumo. Está viendo que el combustible está muy caro, está viendo que cuando va al supermercado los precios están cada vez más altos. Las hostias del supermercado no tienen ningún puto sentido, tío. O sea, es brutal. Y sí que es verdad que hay mucha gente que está ahorrando, pero luego me encuentro la otra vertiente de todo el día fuera, todo el día tal. Sí. Y yo sé que no generan suficiente como para mantener ese ritmo, pero al final también es efecto verano. Playita, mojito, ahora aquí, ahora allá. Y bueno, pues se funden el salario, tío. Yo no me gusta hacer previsiones, ya lo sabes, pero yo pronostico que la resaca del mojito va a ser dura a nivel financiero. La bola de cristal. Entonces, eso seguramente no me equivoco. Toda esa gente que tiene una dinámica de consumo muy elevada, más elevada que su propio nivel de ingresos, ¿vale? El estilo, gente que tiene un nivel de ingresos X y un estilo de vida X más 20. Entonces, en estos casos, pues es Bueno, o simplemente suma resta. O directamente es lo que entra, lo que es por lo que sale. Porque a lo mejor es gente que pues es joven como nosotros y pues no tiene débito. O sea, en plan, va siempre con débito, nunca con crédito. Entonces es básicamente es lo que entra, lo que sale. Y así no tienes capacidad de ahorro. Claro, aquí está el tema. O sea, cuadrar ingresos y gastos es una opción, pero esta forma de vivir y esta forma de gastar te deja al descubierto cuando las cosas no van como tú pensabas. Correcto. Cuando tú de repente tenías un trabajo que te daba tanto dinero al mes y de repente pierdes ese trabajo, ¿vale? O el incremento del coste de vida sube y tú cobras lo mismo, tienes un problema, tienes que cuadrar ingresos y gastos, ¿no? Entonces, la situación económica del país ahora mismo lo que está provocando es una inflación cada vez más alta, es decir, el precio de las cosas sube. Pues si habéis ido al supermercado, si habéis ido a un restaurante, si habéis ido pues a diferentes sitios donde tienes que consumir, hemos visto cómo los precios suben. En este mes de junio hemos visto un incremento, y esto es el incremento del IPC mes de junio en España, que es del 10,2%. Locura, Estamos tío. llegando a inflación de doble dígito. Estamos ya casi pareciéndonos a Argentina, que tanto hemos hablado y tanto hemos criticado. Estamos
argentinizando, no sé cómo se llama exactamente, estamos convirtiendo Lo nuestra mejor que nos economía podía pasar, sinceramente. en Muy, muy Argentina, buenas ¿no? noticias. Y por suerte no tenemos el control de nuestra política monetaria, pero si la tuviéramos sería una inflación Mucho más seguro alta. mucho más alta, ¿no? 100%. Viendo la dinámica de las políticas económicas que lanza el Estado. Entonces, tenemos el 10,2% de inflación este mes de junio. Es la inflación más alta de los últimos 37 años. Entonces, Cositas. yo veo a la gente muy tranquila por la situación que nos va a venir encima en unos meses. Y yo siempre aviso, winter is coming. Estamos a punto, aunque estemos en julio, ¿vale? Sí, Estamos empieza a a hacer punto, un poco de rasca, estamos a punto, en pocos meses, empezará el frío, ¿vale? Octubre, noviembre y diciembre. Y cuando llegue el frío, el consumo de electricidad y de gas para calentar las viviendas en España Se va a va a subir. incrementar mucho. Va a haber un shock de demanda porque ahora mismo, bueno, hasta los últimos años, desde hace décadas, hemos consumido el gas ruso y muchas de las centrales de generación de energía de España y también de Europa utilizan pues, los hidrocarburos, gas sobre todo, centrales de ciclo combinado sobre todo, para generar esa energía. Si la materia prima sobre la que utilizamos para generar electricidad y calor, en el caso del invierno, sube de precio a los niveles que está subiendo, eso significa que calentar nuestras viviendas va a ser mucho más caro. Entonces, preparaos para uno de los precios más altos de la historia a nivel energético. Y eso lo que va a hacer es impulsar todavía más esa inflación, ¿vale? Entonces, vemos que la inflación se puede medir también de otra forma. Tenemos la inflación que conocemos todos y la inflación subyacente. Alguna vez ya hemos hablado de la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que se mide descontando alimentación y energía. Correcto. ¿Vale? Lo que vimos inicialmente con el tema de la inflación era que la inflación estaba alta, sobre un 5 o 6%, pero la subyacente estaba muy baja. Es decir, que combustible y alimentación no estaba subiendo en exceso, no estaba impulsando el resto de inflación hacia arriba. Vemos que ahora sí que lo está haciendo alrededor del 5 o 6% sobre la inflación total. Eso es un problema, porque cuando la inflación subyacente entra en juego, pues digamos que es bastante más complicado desde las políticas tradicionales de Estado, Gobierno, Banco Central, hacer bajar esa inflación pues, en el corto plazo, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo lo gestionamos? Todo esto, ¿cómo nos protegemos de esto? Pues justamente, como lo que he dicho antes, ¿no? Nuestros amigos muchas veces, pues los que no ahorran, lo están haciendo mal. Porque... Es que ahora mismo parece, o sea, mira, hoy he visto un tuit o sea, una respuesta a una historia de un colega mío que decía eso, que al final, ahora mismo para protegernos, lo más sencillo es, o sea, la principal es ahorrar, que es algo que en un mercado alcista, un mercado pues sí, mercado alcista, es algo que debemos evitar porque nos sale más, el coste de oportunidad es muy alto, pero ahora mismo es de las mejores cosas que podemos hacer, tener ese dinero disponible ahorrado para futuras subidas de combustible, que la vamos a ver mucho más cara que ahora, y luego, imagínate, la van a subir a 3, la van a bajar a 2 y dirán que está barato, ¿no? Lo típico. Consumo de electricidad, bueno, por mil historias que van a... Y la alimentación, que también está carísima, entonces el mejor método de momento es ahorrar. Sí, aunque sea más, aunque sea menos... Yo creo que sí, que ahorrar es algo básico cuando hay inflación. También es cierto que al ahorrar, habiendo inflación, pues pierdes poder adquisitivo sobre ese capital ahorrado. Mi planteamiento en este tipo de situaciones, yo ahora mismo estoy prácticamente full de liquidez, ¿vale? Todos los ahorros que tenía me los vendí Más líquido todos, que el agua. más líquido que el agua prácticamente. ¿Qué pasa? Pues que yo soy muy consciente que pues mi poder adquisitivo futuro sobre el ahorro que tengo actualmente se ve afectado por la inflación, ¿vale? ¿Qué pasa? Al final también es un coste de oportunidad. Yo estoy pendiente de cómo evolucionan los activos, tanto la bolsa, los inmuebles, también tengo ahí de reojo las criptos. Y yo cuando vea que el mercado ha bajado suficiente, voy a empezar a invertir con bastante volumen, al menos relativo para mí,
en esos activos que yo creo que van a subir mucho, porque al final las crisis generan problemas económicos a la gente, pero también generan muchas oportunidades. Correcto. Entonces yo estoy en liquidez, estoy asumiendo un coste por tener ese dinero en liquidez, pero yo he hecho mis números y comprando los activos al precio que podemos ver en 1 o 2 años, cuando la recesión pegue fuerte en Europa y en todo el mundo, creo que puedo rentabilizar todo ese dinero que estoy perdiendo a 3, 4, 5 años vista y con creces. Es decir, la operación me saldrá bien. El tema es cuánto van a tardar los mercados en tocar fondo para yo poder empezar a invertir. Esto al final no se sabe. Y es muy importante el tema de no, o sea, siempre decimos, no, pues si la ahorro, decís que no tenemos que ahorrar o un poco. En un mercado alcista sí, pero en un mercado bajista al final es lo que decimos. Es mejor ahorrar porque el coste de oportunidad, sí, hay un coste de oportunidad, pero es menor al de tener nuestro dinero en activos volátiles. Porque al final, lo que dice Julia, pueden seguir bajando muchísimo más, por lo que te sale más a cuenta a nivel de coste dejarlo en ahorro y que se te coma la inflación, a que me invento un 10%, a tenerlo en activos y que te baja un 20, un 50, un 70% desde el precio que estamos ahora, que es bastante factible de que pase en muchos casos. Totalmente. Y aquí es importante tener en cuenta en el campo de las acciones y también de las criptos, bueno, cualquier tipo de inversión, de hecho, que hay una asimetría entre bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Porque es algo complejo de entender si no es con... Tú inténtalo, si no ya te si no es con dibujos. Con dibujos queda muy claro. El tema es, si yo tengo acciones, que he comprado acciones de Tesla, que he comprado a 100, ¿vale? Y esas acciones pasan a valer 50 porque hay una recesión y bajan un 50%, Sí. y yo, desde mi compra a 100, he perdido un 50%. Pero si yo recompro muchas acciones cuando está a 50 y vuelve a llegar a 100, tengo un 100% de recorrido al alza. Entonces, el mercado era asimétrico, lo que te baja un 50%, para que vuelva a recuperar el precio anterior, suba un 100%. ¿Y eso por qué lo digo? Pues porque muchas veces, esto es un tema del estilo de inversión de cada uno, la gente asume esas pérdidas no vendiendo cuando toca. Al final es igual de importante saber entrar en bolsa que saber salir, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante ir soltando liquidez cuando sube el precio de una acción, y así, de esta forma, cuando hay una recesión como la actual y los precios bajan, puede recomprar abajo. Correcto. Y el potencial de subida de esta acción es mucho más alto. Correcto. Porque yo, si lo he vendido todo cuando estaba a 100 y ahora compro a 50, tengo un 100% de recorrido al alza. Esto al final suponiendo que el activo vuelva a máximos históricos o al precio al cual tú hiciste la primera entrada. Claro. Que muchas veces esto no llega a pasar, pero tampoco nos llega a, esto no nos llega a preocupar diciendo, no, es que no va a llegar al máximo histórico. Digo, ¿y qué? Si es que al final a mí me da igual, si yo hago compras promedio, simplemente tendré el precio más abajo y solo me tendrá que subir un X% y no hará falta que llegue a los máximos históricos y simplemente pues soltaré ese activo cuando yo considere y ya está. El tema está en que si tú compras, me lo invento, pongamos el máximo histórico, ¿vale? Has tenido esa mala suerte y no tienes liquidez, claro, tú tienes que esperar a que suba al máximo histórico y eso ya en según qué activos es complicado. En algunos tienes muchas garantías, nunca hay nada seguro, pero en otros es un poco ruleta. Plan, puede Claro. que sí, puede que no. El tema de recuperar máximos en el mundo cripto es algo mucho más complejo porque sabemos que las altcoins a veces pues tienen como una forma de U invertida, ¿no? Y luego no llegan a, o sea, hacen otra U invertida, pero no tan alta como la anterior. O sea, hacen como el rebote del gato muerto, ¿no? Que se conoce. Exacto. Y entonces, bueno, pues depende del activo. Esto siempre hacerlo con activos lo más seguros posibles, ¿no? Pues, por ejemplo, las viviendas a lo mejor es un buen activo que sabemos que a largo plazo, teniendo en cuenta que hay inflación, pues recuperarán máximos, ¿no? Y eso ha pasado con la burbuja del 2007, pues hemos visto que a día de hoy, cuando hemos tocado en el pico de la situación económica actual, pues estamos a precios más o menos de 2007. Por último, me gustaría tocar, hemos hablado de inflación, hemos hablado de IPC, que al final es un indicador para medir la inflación. El IPC, recordemos que es el índice de precios al consumo, y eso lo que nos hace es una cesta de la compra media, de la cesta de la compra que tiene un español medio, para calcular cuánto sube esa cesta de la compra. Entonces, esto es un indicador que se hace en términos generales para saber cuánto ha subido la cesta de la compra del español medio, pero yo creo, hablando con mis amigos de Andorra, que este concepto realmente no es representativo de la vida de cada uno.
Cada uno tiene un tipo de gasto determinado y gasta más o menos en ciertas partidas. Entonces, coger como referencia y como verdad absoluta que yo sobre mi capital, lo que hablábamos antes, ¿no? Voy a perder un 10,2% este año, un 10% este año, porque la inflación está a este nivel, es poco realista. Porque si yo, por ejemplo, ese dinero que tengo ahorrado, que voy a invertir y que lo tengo en cash, porque no estoy seguro con los activos en los que está invirtiendo, lo invierto, por ejemplo, en bienes como los inmuebles, que respecto a máximos han bajado un 20-30%, yo realmente no estoy perdiendo poder adquisitivo vía inflación. La inflación te afecta en aquel gasto que afecta al consumo, principalmente, ¿vale? Entonces, debemos tener muy en cuenta, y eso hablábamos, ¿no? De, hostia, a lo mejor podríamos hacer una calculadora del IPC personalizada para saber cómo afecta el IPC a cada persona, ¿no? A lo mejor a mí me gusta mucho ir de restaurantes y a mí el IPC no me afecta un 10,2, me afecta un 20. Claro, a lo mejor tú te mueves, te desplazas mucho en coche, por algo Claro. tienes un mayor porcentaje corresponde a combustible. Esto sí que es cierto, al final es como hacerte tu propio presupuesto. O sea, Claro. sería lo mismo, entonces en base al gasto que tú tienes mensualmente, Sí. hacer una comparación de cuánto te costaba llenar el depósito antes, Ujú. cuánto te cuesta ahora, cuánto gastas en comida y así pues o sea, puedes comparar qué porcentaje de subida o bajada ha tenido respecto a los meses anteriores. Claro, yo creo que es un concepto muy potente, ¿no? Porque al final la inflación o el IPC son indicadores que son muy útiles para el Estado y para los bancos centrales o para Europa, para saber más o menos cómo funciona cada economía, pero esto no significa que sea útil para nosotros. Entonces, si queremos que esto sea útil para nosotros, le ponemos un poco de tiempo, tampoco requiere mucho tiempo, y miramos cómo nos puede afectar el IPC de forma individual. Creo que voy a crear una calculadora donde cada uno pueda medir el IPC, ya que vienen tiempos complicados. Hombre. Donde el IPC estará en boca de muchos. Entonces, seguramente en la página web Bolsa Expertos voy a poner calculadora de IPC personal. Así veis, en función de vuestro gasto, cómo os afecta a cada uno y cómo podéis modificar vuestros hábitos de consumo para que la inflación os afecte menos. Poca broma, que estaría muy guay. O sea, realmente yo creo que tendría mucho éxito. Yo personalmente me la Yo, que soy me un la friki, descargaría. claro, yo pienso que todo el mundo es friki como yo, ya lo sé que no, pero yo la voy a utilizar y como tampoco, pues lo comparto y ya está. No, bien hecho, Muy tío. bien, pues esta era mi reflexión del IPC personal, creo que es un concepto interesante y no sé, le daré un par de vueltas y en próximos programas a lo mejor dejamos ahí un enlace y podéis acceder directamente a esa calculadora. Muy atentos, chavales. Atentos, muy chavales. atentos. Guillem, me interesa mucho cómo está el tema cripto porque veo muchas noticias, veo quiebras por Todo mal. Todo mal, Como ¿no? siempre, ya vemos unas semanas que Vale. todo mal. Cuéntanos, sí. Bueno, actualización. Celsius, recordemos esa empresa que fue la que empezó todo. Bueno, con la que se empezó a ver realmente cómo estaban de mal las cosas. Ahora mismo su precio de liquidación, que hablamos de esos 24.000 bitcoins, han bajado el precio de liquidación, creo que es a $3.000, así que de momento están salvados, a no ser que Bitcoin baje ahí, que lo dudo muchísimo. Entonces, por esa parte, salvados. Segundo, Voyage, Three Arrow Capital, una venture capital muy expuesta a altcoins, a Luna, etcétera, entró en bancarrota por el estado de Nueva York, la han declarado ahí, creo que en Francia, creo que era en algún otro país, no me acuerdo. Y también están en proceso de liquidación en las Islas Vírgenes Británicas. Esto ha provocado, pues evidentemente, que había gente expuesta a Three Arrow Capital, en el sentido de pues que les debían dinero o por cualquier otro motivo. Y una de ellas es Voyager, que era como un Celsius, la cual ha parado también depósitos, retiradas, etcétera, porque tenían un préstamo con Three Arrow Capital. Bueno, les habían prestado dinero, creo que eran 15.000 bitcoins, un poco más, y 350 millones de USDCs, que evidentemente no han visto un puto duro. Bueno, y esto será un poco la situación actual muy resumida a nivel, bueno, pues de estas empresas que han ido sufriendo este tipo de problemillas, ¿no? Juraría que no hay ninguna más así afectada, tipo Celsius y demás. Entonces, mi reflexión de hoy, y a raíz de otro exchange, es la reflexión de cuidado con lo que tenemos, de dónde tenemos nuestros activos. Me explico, también ha surgido en Twitter bastante food, ¿vale? Es decir, miedo que han provocado pues X cuentas de Twitter, ¿ok? Con referencia a KuCoin. KuCoin es uno de los exchanges más usados actualmente, el cual estaban diciendo sin pruebas de que
pues como habían pausado los retiros y demás, pues que eran insolventes, que no tenían capital, que también estaban expuestos a Luna, Three Arrow Capital, etcétera, ¿no? Entonces, pues empezó a cundir un poco el pánico, la gente empezó a sacar el dinero de KuCoin con razón, porque al final, pues viendo lo que ha pasado con Celsius y demás, digo, pues a mí que no me pille el toro, ¿sabes? En plan, el tonto el último, ¿no? Ajá. Pero ha salido el CEO de KuCoin a explicar que realmente eso no era cierto, que era FUD malintencionado, que al fin y al cabo no sabemos quién lo ha infundido, si otros exchange para joder a uno de los grandes, pues alguna Venture Capital o usuarios random. Entonces, al final aquí quiero que quede claro un mensaje, y no es que KuCoin sea un problema, sino que tener todos nuestros fondos en un exchange supone un problema, porque es un ente centralizado, no your keys, no your coins. Recordemos que en cualquier momento, igual que ha pasado con Celsius, podría pasar de que Binance, KuCoin, quien sea, te congelara los retiros, los depósitos, las transacciones, todo. Con motivo o sin motivo, porque al final tienen el poder de hacer esto igual que un banco normal y corriente. Entonces, ya no solo por KuCoin, yo creo que KuCoin, ya te digo, yo ayer hice una transacción y no hubo ningún problema. Entonces yo creo que es más un miedo sin fundamento, pero creo que va bien hacer una reflexión sobre cómo tenemos que almacenar nuestros activos de una forma segura, pero que a la vez le sepamos sacar un rendimiento, es decir, que no lo tengamos en la caja fuerte ahí quietos y muertos del asco, sino que esté bien distribuido. Y luego una serie de tips de seguridad para evitar que nos roben los fondos. Entonces, lo primero de todo, la puerta de entrada principal al mundo cripto seguirán siendo los exchange, KuCoin, Bitget, Bybit, FTX, cualquiera. Y es la puerta de entrada, por lo que nosotros depositamos en los exchange, ya sea euros, dólares o comprando directamente criptomonedas. Entonces, en los exchange debemos mantener única y exclusivamente esos activos que vamos a usar en el corto plazo, ya sea stablecoins para hacer operaciones de trading en spot y en futuros, pues X compras de criptomonedas que pues estamos especulando en el corto plazo, de ahora compro, ahora vendo. Lo del corto plazo se va a quedar en el exchange. Sí que es verdad que hay mucha gente que usa pues este tipo de plataformas para hacer stakings, ahorros flexibles, es decir, que tú pones tus criptomonedas ahí y te dan una serie de rendimientos. Yo entiendo, porque al final es mucho más sencillo hacer un clic y ya está, que no pues crearte tu wallet, enviarlo ahí. Es más seguro, pero es más complejo de hacer. Entonces, es normal que la gente lo que haga es eso, lo pones en el exchange. Aún así, ahora que hay tiempo, que todo está muy calmado, mi opinión es que siempre que se pueda, lo tengas en una wallet autocustodio, ¿vale? Que sería lo que se conoce como una wallet fría o una wallet caliente. Que al fin y al cabo son wallets donde tú tienes tus propias llaves y tú tienes tu propio control de tus activos. Es decir, por ejemplo, MetaMask, que sería una wallet caliente, cierra, tú sigues teniendo acceso a tus criptomonedas y las podrás recuperar siempre que quieras en alguna otra plataforma, porque tú tienes esas llaves privadas, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo que no vayamos a usar en el corto plazo lo pasemos a una wallet caliente, como sería Exodus, MetaMask, por ejemplo, y que ahí podamos hacer staking en, por ejemplo, de Solana, pues lo hagamos a través de la wallet de Phantom. Pues así sucesivamente pues al final cada red tiene su, bueno, a menos que sea compatible con la Ethereum Virtual Machine, que sería MetaMask, las demás suelen tener su propia wallet. Entonces desde ahí tú puedes hacer staking perfectamente, pues lo suyo sería hacer staking de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más seguro y tú tienes el control de tus fondos. Y luego también pues fondos que quieras usar para sacar un rendimiento a corto plazo, bueno, corto, medio, largo plazo, como serían las DeFi, ¿no? Que MetaMask te lo permite, Phantom con Solana también, ¿vale? Y luego, lo que queramos holdear a largo plazo, rollo, mis Bitcoin no se mueven de aquí, no los toco, sería almacenarlo en una wallet fría, que serían que no están 24 horas, 24/7 conectadas a internet, porque MetaMask, tú la tienes ahí en la extensión y está todo el rato ahí conectada, y puede provocar que te roben, que te hackeen. Es mucho más fácil que te roben los fondos, en comparación a una wallet fría. Porque esta tú la conectas, haces tus movimientos y luego la desconectas. Y mientras esté desconectada, no pueden hacer nada porque necesitan que esté conectada para probar las transacciones, ¿vale? Que sería el Ledger, el Trezor, la SafePal. Y ahí es donde tendríamos que almacenar nuestros activos a largo plazo. Entonces, yo creo que esa es la distribución ideal. Exchange, especulación a corto plazo. Hot Wallet para staking barra DeFi, ¿vale? Para hacer operaciones de staking o pues yield farming y demás. Y luego en el Ledger para hold o staking, porque tú también puedes hacer staking a través del Ledger. El Trezor, yo siempre uso Ledger, así que el Trezor no sé si es lo mismo, pero entiendo que sí. Entonces, creo que es importante que sepamos segmentar y que si no sabes hacerlo,
1, te informes, 2, preguntes y 3, lo pruebes. Porque al final, no, yo no lo sé. Bueno, pero sabes hacerlo. Hay información de sobra en internet como para saber hacer este tipo de cosas. Y no es muy complicado, ya te das cuenta cuando lo empieces a hacer. Esto sería para mí el flujo ideal y os va a ahorrar muchos problemas. Sí que es verdad que MetaMask puede tener hackeos, robos, pero eso en la gran mayoría de veces es por culpa del usuario, porque tiene un uso indebido del dispositivo, por ejemplo del ordenador, del teléfono o lo que sea. Te descargas cosas piratas, miras porno, que eso lo hace mucha gente. Entras en web sin mirar, clicas la primera web que te sale en el explorador, son errores que luego provocan, no, es que me ha pasado esto culpa de... No, es culpa tuya, ¿vale? O sea, esto es lo principal. Entonces te voy a dar varios tips que tienes que tener muy en cuenta y dirás, hostia, Guillem, qué evidentes. Pues la gente sigue cometiendo estos fallos, entonces tan evidentes no serán. El primero es, siempre que puedas, ten un ordenador que vayas a usar única y exclusivamente para criptos, siempre que puedas permitírtelo, evidentemente, porque de esta manera es como que tú tienes tu ordenador donde pues te descargas cosas, entras en webs raras, lo que sea, y luego tienes un ordenador virgen, es decir, que únicamente tienes cosas de cripto y únicamente operas en cosas de cripto, entonces lo tienes muy separado, por lo que está mucho más blindado. Luego, VPN, ¿vale? Que sería pues como, en resumidas cuentas, sería como mezclar tu identidad en internet, es decir, que en vez de salir que te conectas desde tu casa, sale que estás en Francia, en Singapur o donde sea, siempre va bien, ¿vale? Para pues ser un poco más anónimos en la red y también te permite conectarte a plataformas que a lo mejor desde tu país no puedes usar. Esto sobre todo en Latinoamérica o en Asia lo usan muchísimo porque tienen muchas cosas vetadas. Luego, wifis públicos, olvidaos. O sea, ni en el móvil ni en el ordenador no uséis wifis públicos, porque nunca sabes qué seguridad tiene ese wifi. También el de los hoteles. Mucho cuidado porque al final sí tiene una contraseña. Son contraseñas de puta mierda. Entonces tienes que mirar la seguridad que tienen dichos wifis y la gran mayoría son muy bajas en seguridad. Entonces es muy fácil que la gente entre por ahí, pueda rastrear y pueda entrar directamente en tu dispositivo y pueda ver todo lo que estás haciendo. O, que esto ha pasado y tengo anécdotas, gente replica los wifis públicos, tú parece que te estás conectando al wifi real, pero realmente es una copia, y entonces todo lo que haces, todo lo que escribes, se lo almacenan en un ordenador y luego te lo roban todo. Entonces muy importante, ¿vale? Tengo una anécdota de un pavo que perdió muchos bitcoin y muchos ethereum por conectarse a un wifi de un aeropuerto que no era el wifi del aeropuerto. Sí. Luego, ¿qué más? Que lo tengo por aquí. También cuando usemos el MetaMask, ¿vale? Siempre tenemos que desconectarnos. Al final damos permiso para conectarnos a dichas plataformas. Luego, cuando hayamos terminado el día o incluso esa operación, nos desconectemos, ¿vale? Porque de esta manera, pues nos tendrán que volver a pedir acceso. Entonces, simplemente en el MetaMask, pues le das cuando entras en la extensión, a los 3 botoncitos, te sale Accounts Connected o Sites Connected, o sea, sitios conectados, y le das a borrar a todos. Porque de esta manera es como que quitas los permisos y tienes que volver a pedirlos. Entonces es como un extra de seguridad. Luego, siempre miremos desde qué link nos vamos a conectar, en qué web vamos a entrar, si es la oficial, si no es la oficial. Antes lo estábamos hablando de, pues la gente entra en cualquier sitio, tú le envías una cosa o confía en ti a ciegas y entran en cualquier link. Y solo con entrar a veces ya es un problema. Entonces siempre tenemos que tener los links oficiales guardados en favoritos y de esta manera cuando queramos entrar en una plataforma, en una web o lo que sea, siempre desde ese link. No lo busquemos en internet porque puede que el primer link no sea el oficial, puede que te salgan anuncios arriba que son webs maliciosas y tú no te das cuenta y haces clic sin mirar y parece que te estés registrando en la web que toca pero luego no lo es y te están entrando por detrás. Eso pasó con Axie Infinity, con Ronin, con la wallet de Ronin. Exacto, y con KuCoin. Con KuCoin también pasó hace poco que había un link arriba de KuCoin que era un anuncio y la gente parecía que tú estabas entrando y luego entrabas en el KuCoin real, pero en paralelo te estaban entrando ellos también. Entonces aquí es cuando te robaban los fondos. Y no era culpa de KuCoin, era culpa de que entraste en un anuncio. Entonces, mucho cuidado, nunca hagamos clic en webs donde pone anuncios, siempre en la página web oficial. Y si tenemos dudas de si lo que estamos viendo en Google es la oficial o no, pues lo que hacemos es nos vamos a Twitter, o sobre todo Twitter, buscamos la cuenta oficial, que lo vamos a ver por número de seguidores y demás, y hacemos clic en los links que pone ahí.
¿vale? Entonces es mucho más fácil. Y para que esto no pase nunca, una vez tenemos el link oficial, lo guardamos a favoritos Exacto. y ya tenemos siempre el acceso directo a nuestras páginas de criptos que utilizamos frecuentemente para poder hacer el link directo. Exacto. O cuando vayáis un tweet de alguien, cualquier cosa que veáis que hay un link o un amigo que os envía algo, tú puedes confiar y hacer clic y para mirar, pero más vale mirar primero pues lo que sale ahí, el .com, si es realmente .com, si la web está bien escrita, si lo que hay detrás de la barra tiene algún sentido o no. Lo puedes comprobar tú manualmente primero, bueno, puedes hacer una serie de chequeos, ¿no? Y luego, y lo más evidente es no descargarte cosas piratas o cosas desde webs que no conozcas. Por ejemplo, películas piratas, programas piratas, porque ahora mismo la gran mayoría de estos programas puede que te funcionen, pero por dentro ahí saben que mucha gente tiene cripto. Entonces lo que hacen es, no sé cómo se llama, creo que es como un script. No sé si lo digo bien porque no tengo ni idea de seguridad. Incluso tengo un vídeo con un hacker ético en YouTube, así que lo podéis ver para daros algunos tips ahí. Pero lo que pasa es que se te instala a la vez que el programa algo que hace que registra todo lo que tú escribes. Entonces ellos tienen ese archivo y pueden ver contraseñas, webs, todo. Entonces, pues básicamente pues es mucho más fácil que te entren y que sepan tus contraseñas y que luego se filtren, las vendan, etcétera. Entonces es muy importante, por eso digo lo de separar ordenadores, porque si tú te conectas en uno de criptos y no te descargas nada de sitios raros, pues no vas a tener ese virus instalado, ¿no? Y luego, evidentemente, pues tener un buen antivirus de pago, porque muchas veces los que son gratuitos, pues tienen alguna falla de seguridad. Vaya, me he metido aquí un buen Lo has explicado big muy bang, bien. ¿no? Sí, lo has Hostia, es que explicado perfecto. me falta el aire y todo, tío. Aquí normal, estamos en el cuarto Hace un poco de calor. Hace un poco de calor, Sí, pero está bueno. ahí la sudadita tonta. Pero bueno, más o menos son un poco los tips que hay que seguir. Parecen muy evidentes, pero si la gente sigue cometiendo estos errores es porque no los está siguiendo, ¿vale? Sí que es verdad que cuando tenemos las cripto en el exchange están mucho más seguras porque tienen pues ciertos fondos de garantía, ciertos seguros ellos, por lo que si hay algún hackeo ya pasado en exchange grandes, ellos reponen los fondos porque tienen capacidad suficiente. Si te pasan un Ledger o te pasan una DeFi o en un MetaMask, es complicado que hagan algo al respecto. Entonces tienes esa seguridad. Bueno, es como que todo tiene su parte buena y su parte mala, pero yo creo que el hecho de distribuir bien el capital creo que es algo importante. Y no solo tenerlo todo en un mismo exchange, sino a lo mejor en varios. Igual que hay que diversificar en stablecoins y en criptomonedas y demás, también en plataformas. Sí, ¿existe algún exchange descentralizado? Sí, hay muchos. ¿Cuál? Pero no, o sea, tú no almacenas directamente en el exchange. Es decir, tú almacenas en la wallet, que sería MetaMask, Phantom y demás. Pero luego el exchange descentralizado no es como que almacenas tus activos ahí, porque también sería un riesgo porque estarías confiando en los que han montado el exchange, sino que tú al final te permite interactuar a nivel de pues hacer intercambios y el farming y tal. Entonces lo que tú haces al operar en un DEX es que estás almacenando en una wallet que es tuya, que es autocustodio. ¿Cuáles son de los principales DEX? Así para tener una idea de... Depende mucho de la red. Por ejemplo, en la Binance Smart Chain tienes PancakeSwap. En Ethereum y en Polygon tienes Uniswap. Luego en Solana tienes Radium y Orca. Cada red tiene como los suyos propios. Y a nivel de wallets, ya te digo, todo lo que sea compatible con la Ethereum Virtual Machine, Binance Smart Chain, Polygon, Moonbeam, Arbitrum, ¿qué más? Cronos, todas estas redes, la wallet principal es la MetaMask. Y luego las que no son compatibles con la Ethereum Virtual Machine y por tanto no con MetaMask, pues tienen su propia wallet aparte. Muy interesante, Guillem. Yo cometí algunos errores de los que has comentado. Ahora no va a volver a pasar. No, es que parece pero broma, es verdad, al final estamos acostumbrados a vivir en el sistema financiero tradicional, que todo está un poco más protegido. Digamos que hay más margen de error por parte del usuario y tenemos que tener muy en cuenta que en el mundo cripto somos los máximos responsables de nuestros actos. Y si hay un hacker con ideas malintencionadas que nos quiere robar nuestro dinero, es muy complicado denunciarlo y recuperar los fondos. Entonces, ante este riesgo de trazabilidad para rescatar esos fondos que nos han robado, lo que nos queda es ser lo más responsables posibles y hacer que eso no pase a través de la prevención. Totalmente. Y yo creo que Guillem ha hecho pues muy buenos tips para que lo tengamos claro.
Pues Muy ya estaría, bien. ¿no? Lo tenemos ya Facilito, liquidado pim esto. pam. Muy bien. ¿Dónde nos pueden seguir, Julia? Como siempre. Que A esto ver. creo que lo tenemos que decir al principio. Hombre, Porque sí, no, esto cometemos el error de novato decirlo al final cuando hay sí, poca gente que lo acaba, ¿eh? somos Hay, novatos. hay que aprender, hay que Sí, sí. aprender. Bueno, ¿a ti dónde pueden seguirte? A mí, CryptoBoy en YouTube y CryptoBoy.btc en TikTok e Instagram. Y a mí, Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web. Y Pero sobre todo, Sí, nos podéis seguir por las redes sociales, pero por la calle, ¿no? por la calle no. Que nos ponemos nerviosos. Exacto. Y recordad, estamos a punto de acabar la temporada. Seguramente haremos un episodio más para cerrar el verano. Seguramente algún mojito a lo mejor ¿Cae? ¿Quién sabe? Durante el programa. No lo sabemos, ya veremos. Porque tenemos que compensar todos aquellos chupitos que tienes pendientes. Sí, de los porque programas de temporada. vaya bostezos me meto, tío. Muy bien, pues nada, seguidnos por las redes sociales. Espero que os haya gustado el programa de hoy y hasta la próxima. Que vaya bien, gente. Adiós.